Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. El día de hoy les voy a compartir otro video para continuar el tema de las razones trigonométricas. En el antiguo video vimos 6 razones trigonométricas y vimos cómo hallar un ángulo o los dos ángulos por medio de las razones trigonométricas. El día de hoy lo que vamos a hacer es hallar lados por medio de las razones trigonométricas. Para hallar los lados por medio de las razones trigonométricas debemos tener en cuenta lo siguiente: que para hallar los lados de un triángulo rectángulo, obligatoriamente en el triángulo rectángulo se debe conocer por lo menos un lado y un ángulo distinto al ángulo recto de dicho triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a mirar un ejemplo. Dice hallar los lados y el ángulo faltante en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces yo tengo el siguiente triángulo rectángulo, como ustedes lo pueden ver, este triángulo lo mencioné A, B y C. Recordemos, si menciono este vértice A, pues el lado que está al frente debe ser A minúscula. Si menciono este vértice B mayúscula, el lado que está al frente debe ser B minúscula. Y si menciono este C que es mayúscula, pues el lado que está al frente es C minúscula, que en este caso sería 6. Fíjense lo que me dijo la definición. Para hallar lados, por lo menos debo conocer un lado del triángulo rectángulo y un ángulo diferente al ángulo recto. Acá conozco la hipotenusa, que equivale a 6 centímetros, y conozco un ángulo que equivale a 50 grados, que en este caso es el ángulo B. Yo les recomiendo que siempre que vayamos a hallar lados y ángulos faltantes en un triángulo rectángulo, lo primero que hagamos es lo siguiente: observemos y analicemos qué datos tenemos y qué debemos hallar. Fuera de eso, debemos observar que si estoy trabajando con el ángulo B de 50 grados, pues yo debo saber quién es el adyacente y quién es el opuesto. Pues el adyacente es el lado más cerca, en este caso sería el cateto A adyacente, y B sería, como está más lejos, sería el cateto opuesto. Pero entonces revisemos qué datos tenemos. Siempre les recomiendo mirar qué datos hay. Conocemos el ángulo B, que es igual a 50 grados. Conocemos el ángulo C, que es igual a 90 grados, y conocemos el lado C, chicos, este lado C, que es igual a 6 centímetros. Conocemos, vamos a revisar qué incógnitas necesitamos hallar. Necesitamos hallar el ángulo A, necesitamos hallar el lado A, que es adyacente al ángulo B, este lado, fíjese que es adyacente a ese ángulo, y necesitamos hallar el lado B, que en este caso este lado sería opuesto a ese ángulo. ¿Cómo hacemos este proceso? Pues de la siguiente manera. Tengo acá mi triángulo nuevamente, lo cambié solamente de posición, y lo primero que vamos a hacer es hallar el ángulo A. Este ángulo, chicos, ángulo A, repito, lo podemos hallar fácilmente porque en el video anterior lo hicimos. Pues cojo 90 grados menos 50 grados, 90 grados menos 50 grados, y eso me da que A es igual a 40 grados. Entonces A en este caso es igual a 40 grados. Si yo sumo los tres ángulos, recuerden que eso debe darme 180 grados. 40 más 50 más 90 debe darme 180 grados. Ya hallé la primera incógnita, que era hallar el ángulo A. Ahora vamos a mirar y vamos a hallar este cateto A, que este cateto es adyacente porque estoy trabajando con B, que es de 50 grados. Si yo voy a hallar el lado A, obligatoriamente debo utilizar la hipotenusa porque es el lado que conozco. Entonces yo debo utilizar una razón trigonométrica que utilice el cateto adyacente y la hipotenusa. Si ustedes pensaron o están pensando en el coseno, efectivamente el coseno es el que me indica cateto adyacente e hipotenusa. Acá lo tengo indicado, coseno de B, porque estoy trabajando con el de 50 grados. Si usted también hubiera podido trabajar con el ángulo A, porque ya lo tiene, y dependiendo del ángulo con el que trabaje, pues asimismo revisa el nombre de los catetos. Cuando yo ya sé qué razón trigonométrica es la que voy a utilizar, pues simplemente reemplazo en la anterior, en esa razón trigonométrica, reemplazo los datos. Coseno de B, es decir, coseno de 50 grados, es igual a adyacente. ¿Quién es el adyacente? Cateto A. ¿Quién es la hipotenusa? Es el 6. Lo que yo voy a hacer acá, chicos, es hallar el lado A. Como yo voy a hallar el lado A, pues necesito quitar este 6 de acá. Y este 6 está dividiendo.
Como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar acá con el coseno. Y me quedaría de la siguiente manera, que A es igual a coseno de 50 grados por 6. Y esto que tengo acá, pues simplemente lo resuelvo en la calculadora y coloco que coseno de 50 grados es 0,54 por 6. O usted puede escribirlo todo, coseno de 50 por 6, y eso le va a dar igual a que A es igual a 3,85 centímetros. Entonces quiere decir que tengo A es igual a 3,85 centímetros. Ya tengo mi lado A y tengo la hipotenusa. Ahora me falta hallar el lado B. El lado B, yo puedo utilizar acá el teorema de Pitágoras, pues porque ya tengo el lado A, un cateto, que es el cateto adyacente, y tengo la hipotenusa, entonces ya tengo dos lados, puedo hallar por medio del teorema de Pitágoras el tercer lado. Pero en este caso vamos a seguir utilizando razón trigonométrica. Entonces para hallar el lado B, y si sigo trabajando con el ángulo de 50 grados, pues el lado B es cateto opuesto. Y entonces yo necesito utilizar una razón trigonométrica que utilice o el cateto opuesto y la hipotenusa, que es 6, o el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque yo ya sé cuánto vale el cateto adyacente. Pero en este caso yo voy a utilizar el cateto opuesto y la hipotenusa normal. Entonces debo pensar qué razón trigonométrica utiliza esos dos lados, cateto opuesto y hipotenusa. Si usted pensó en el seno, está en lo correcto, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazo mis valores en esa fórmula, en esa razón trigonométrica. Me quedaría seno de B, es seno de 50 porque estoy trabajando con 50 grados. Y opuesto es el lado B sobre la hipotenusa, que es 6. Al igual que lo anterior, necesito quitar este 6 de acá. Como está dividiendo, chicos, debo pasarlo a multiplicar con el seno de 50. Debo pasarlo a multiplicar. Y al pasarlo a multiplicar me quedaría que B es igual a seno de 50 por 6. Usted escribe este valor como está acá en la calculadora. Acá lo hice por parte, daría 0,76 por 6 y me daría que B es igual a 4,59. 4,59. Si usted lo hace por medio del teorema de Pitágoras, tiene que darle lo mismo, utilizando lo que le dio A y la hipotenusa. Pero si usted utiliza la tangente, que es opuesto sobre adyacente, no puede utilizarla en este caso. Tiene que utilizar, sí podría utilizarla porque conoce el adyacente. Podría utilizar también la tangente para hallar el lado B y tiene que darle este mismo valor. Ustedes podrían intentarlo. Ese es un ejemplo. Ahora miremos el siguiente ejemplo. Halla los lados y ángulos faltantes en el siguiente triángulo rectángulo. Tengo 32 grados y mi lado que me están dando es 12 centímetros, es el adyacente. Y el lado B es el opuesto. ¿Sí? Datos. Vamos a mirar los datos. Conocemos el ángulo B, que es 32 grados, conocemos el ángulo C, que es 90 grados, y conocemos el lado A, que es 12 centímetros. Incógnitas: hallar el ángulo A, hallar el lado B, que es el opuesto a 32 grados centígrados, y hallar el lado C, que es la hipotenusa. Para hacer esto, pues hallamos el ángulo A de una vez de primeras. Este ángulo es fácil hallarlo ahí porque es 90 menos 32 y 90 menos 32 me da 58. Si sumo 32 más 90 más 58 debe darme 180. Ahora voy a hallar o el lado C o la hipotenusa. Voy a hallar primero este cateto que es opuesto al ángulo B. Si voy a hallar el cateto opuesto, por obligación debo utilizar este lado con el adyacente. Entonces debo utilizar una razón trigonométrica que utilice el cateto opuesto y el cateto adyacente para hallar el lado B. Si usted pensó en la tangente, está en lo correcto. Ahora, solamente igual que en los anteriores, reemplazo los datos en mi tangente de B. Entonces daría tangente de 32 grados, cateto opuesto es el lado B, sobre el adyacente, que es 12 centímetros. Como necesito dejar a B solo y el 2 se está dividiendo, lo paso a multiplicar con tan. Y me quedaría que B es igual a tangente de 32 multiplicado por 12. Y al hacer eso en la calculadora, pues me da 7,49. Ya tendría este valor acá, B, 7,49.
Y para hallar el lado C, chicos, pues si ya tengo el cateto adyacente, conozco el opuesto, pues yo puedo utilizar también teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Pero en este caso vamos a utilizar también una razón trigonométrica. Vamos a hallar el lado C, pero seguimos trabajando con el ángulo de 32 grados. Entonces, para hallar el lado C, yo puedo utilizar el cateto adyacente y la hipotenusa. Una razón trigonométrica que me utilice el adyacente o la hipotenusa. Pero como yo también ya hallé el cateto opuesto, pues yo podría también utilizar una razón trigonométrica que utilice el opuesto y la hipotenusa. Pero acá voy a utilizar el adyacente y la hipotenusa, que en este caso sería el coseno. Coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Empiezo a reemplazar. Pues el adyacente es 12 y la hipotenusa es c. Reemplacemos los datos en la anterior razón trigonométrica. Coseno de b, que es 32 grados. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es 12 sobre la hipotenusa, que es c. ¿Listo? Acá sucede algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Si recuerdan, en las anteriores la cantidad numérica quedaba abajo y la incógnita arriba. En esos casos solamente estaba pasando a multiplicar el número y ya. Pero acá, como tengo la incógnita acá abajo, la incógnita está dividiendo, lo primero que hago, debo quitar esa incógnita de ahí. Entonces lo primero que hago es despejo a c. Y esto que está dividiendo lo mando a multiplicar con coseno. Y me quedaría coseno de 32, miren, multiplicado por c igual a 12. Pero ahí no he despejado a la incógnita. Entonces, ahorita este coseno que está multiplicando a c, como está multiplicando, lo puedo pasar a dividir con 12. Y al pasarlo a dividir con 12, pues quedaría 12 dividido en coseno de 32. Y 12 dividido en coseno de 32, lo mismo, en la calculadora escriben 12 dividido en coseno de 32 y daría que la hipotenusa o el lado C equivale a 14,15 centímetros. Repito, acá en este tipo de ejercicio deben de tener cuidado cuando la incógnita queda en la división. Normalmente la incógnita va a quedar en la división siempre que tengamos que hallar la hipotenusa. Cuando ustedes tengan que hallar la hipotenusa, tienen que utilizar o el seno o el coseno. Y fíjense que siempre la hipotenusa va a estar dividiendo. En esos casos, cuando la hipotenusa o esa incógnita esté acá dividiendo, primer paso, esa incógnita la paso a multiplicar con coseno o con seno según la razón trigonométrica. Cuando ya la paso a multiplicar me queda algo así, coseno de 32 por c. Y esto que está multiplicando lo paso a dividir. Y me quedaría 12 dividido en coseno de 32. Y 12 dividido en coseno de 32 es igual a 14,15 centímetros. Y ahí, pues prácticamente ya hallé mis tres lados. La hipotenusa, cateto opuesto, el cateto adyacente ya lo tenía. El ángulo de 32 grados y ya también tengo el ángulo A. Esta es la manera de cómo se halla ángulos y lados por medio de las razones trigonométricas. La intención es que ustedes revisen bien el video, revisen los videos que tenemos en el taller de YouTube y si tienen alguna inquietud pues me la hagan pertinente, se comuniquen conmigo y la hagan pertinentemente. La idea es colaborarles en lo que más se pueda, chicos. Les agradezco mucho la atención frente a este video. Si llegan a tener preguntas, por favor me las hacen y estaremos atentos para poder culminar el taller con éxitos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.